Para convertir un número del sistema decimal al sistema octal, es conveniente saber que va a trabajar con conjuntos fijos y rígidos como cajas. Imagina que tienes 49 manzanas ordenadas en las cajas del sistema decimal, o sea en 4 cajas de 10 manzanas cada una y por lógica hay 9 sueltas. Y las tienes que ordenar en el sistema octal. No podrás usar una caja para 4096 porque tiene muy pocas manzanas. Tampoco usarías una caja para 512, ni una para 64. Pero sí podría usar cajas para 8 elementos. Entonces, 49 manzanas en el sistema decimal sería equivalente a la información 61 en el sistema octal. Entonces, si observas bien te darás cuenta que en realidad lo que cambia es la base de los conjuntos. En un lado es el 10 y en el otro es el 8. Ya viéndolo de forma más numérica, de los conjuntos fijos del sistema octal, el 8 es el único indicado para dividir al 49, ya que los otros conjuntos de la izquierda son muy grandes y con el 1 no tendría sentido hacerlo. Así que miramos cuántas veces es capaz de contener el 49 al 8. Lo puede contener 6 veces y nos sobrará 1. Si te cuesta dividir, recuerda que dividir es igual a restar varias veces la cantidad por un mismo valor, en este caso el 8. Igual nos quedará un elemento suelto y la respuesta no cambiará. Ahora vamos a trasladar 469 del sistema decimal al sistema octal. Primero nos damos cuenta que el conjunto que debemos de utilizar es el de 64, así que dividimos 469 dentro de 64. El residuo 21 nos sirve para formar conjuntos de 8, así que efectuamos la división. El 5 que nos sobra serán los elementos sueltos. Y si lo deseamos podemos comprobar que se tengan los mismos elementos. Ahora vamos a trasladar 3018 del sistema decimal al sistema octal. Primero nos damos cuenta que el conjunto que debemos de utilizar es el de 512, así que dividimos 3018 entre 512. El residuo 458 nos sirve para formar conjuntos de 64, así que efectuamos la división. El residuo 10 nos sirve para formar conjuntos de 8, así que efectuamos la división. El 2 que nos sobra es el conjunto de los elementos sueltos. Y lo podemos verificar multiplicando y sumando los valores. Espero que esta información haya aclarado en algo tu mente y pueda serte útil. Recuerda, si te cuestan las matemáticas o si solo quieres aprender más de una forma distinta,
Puedes seguir a este canal y mirar todos los videos. Gracias.